Hola, buenas tardes. Bueno, este es un trabajo que se llama Clase Invertida. Es de la Universidad IEXPRO, de la Maestría en Derecho Procesal Penal, de la materia de Proceso Penal Acusatorio 1, de la fase preliminar y de investigación. Los temas que se van a abordar el día de hoy son la escena del crimen y la etapa de investigación inicial. Mi docente es el doctor Guillermo Robles Ucamendi y bueno, su servidor, soy César Ernesto Gómez Rodríguez y bueno, hoy es el día 30 de abril de 2023. Y bueno, la idea de hacer esta clase invertida es precisamente eso, que uno dé la clase y que explique este par de temas con ya previamente lo que habíamos estado manejando y la clase y los temas que habíamos estado ya tocando. Entonces, bueno, voy a hacer de cuenta que yo soy el maestro y voy a dar esta clase lo mejor que pueda con los elementos que tenga. Entonces, bueno, de entrada les pido que pongan atención, no se preocupen tanto en apuntar toda esta situación porque yo se las voy a mandar en una presentación muy sencilla, muy gráfica de lo que vamos a hablar aquí. Entonces, no se preocupen en apuntar porque muchas veces perdemos esa atención por estar poniendo atención a lo que vamos a ir apuntando. Entonces, yo diría que mejor eh, vamos a hacer la siguiente dinámica. Voy a ir tratando de explicar toda esta parte y después de eso pues se va a abrir la fase de preguntas. Y bueno, las preguntas por si hay alguna situación que no queda clara, la podamos resolver juntos en esta parte. Entonces les pido en ese sentido toda la atención en estos minutos y para ir abordando estos temas que son varios y son muy importantes. Y bueno, no se preocupen por ir apuntando porque posteriormente yo les voy a mandar unas diapositivas muy gráficas que bueno, ya previamente con la investigación que ustedes también han hecho, se vaya clarificando esta parte. Entonces, toda la atención acá, por favor. Y bueno, vamos a hablar de lo que es la escena del crimen. Y la escena del crimen nos habla de que es el lugar donde aparentemente se llevó a cabo un delito o una situación que en apariencia es un delito. Es un lugar donde hay indicios, objetos y rastros de este mismo. Es aquí donde se empieza a dar esta fase de investigación como primer punto. Ajá. Es importante que en la medida de lo posible el MP o la policía que está facultada en el, viene ahí nombrada en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la policía, por lo regularmente hablo de la policía porque es quien acude primero al lugar de los hechos, ¿no? Entonces, ya estando en este lugar de los hechos, como vuelvo a repetir, donde están los indicios, objetos y rastros que posteriormente se pueden volver pruebas o datos de prueba en un primer acercamiento a esta investigación, se mantenga lo menos contaminado o lo menos tóxico, por así decirlo, para que nos sirvan estos datos de prueba, ¿no? Entonces, la primera persona por lo regular son los policías o la policía. Entonces, ellos tendrán que preservar este lugar y obviamente hacer una fijación del sitio, sí, que bueno, es este acordonamiento que se da, que conocemos todos o que hemos visto algunos. Por ejemplo, si hay algún accidente de tráfico y hay alguna persona que está lesionada o perdió la vida, es un claro ejemplo que podemos ver aquí, que se acordona el lugar, ¿verdad? Y si es que está el vehículo o fue un accidente, o fue otro tipo de accidente, fue un delito como algún homicidio o lesiones, pues hay rastros de cuestiones hemáticas
o cuestiones de circunstancias de la situación que pasa ahí. Entonces es importante que se resguarde los lugares aledaños y de esos objetos. Entonces, y que se vaya tomando nota y que se vaya haciendo el registro. Esto también es importante porque en el informe policial homologado va a venir toda esta situación. Entonces es aquí donde se va iniciando nuestra carpeta de investigación, que más adelante vamos a hablar de ella. Pero es aquí donde empieza con todos estos registros y toda esta parte de resguardar el área, de ir viendo pues el lugar de los hechos para hacer los peritajes correspondientes. Entonces es aquí donde se va dando este primer acercamiento. Y bueno, viene la noticia criminal. La noticia criminal puede ser con base en una denuncia o querella. Ajá, y bueno, vemos que la denuncia lo menciona el artículo 16 de nuestra Constitución en el párrafo tercero, y también lo que es la cuestión de la denuncia, y el artículo 221, 223 y 224 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y la querella es el 221, 225 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿O cuál es la situación? Me voy a ir más a la parte de la querella, porque esta denuncia o esta situación de un evento, de un hecho que se presume como un delito, pues se puede perseguir por oficio, siempre y cuando encuadre dentro de esa especificación del delito. Y una querella es una manifestación de la víctima hacia alguien en particular o hacia alguien que no sabemos quién es, pero sabemos que hubo un daño hasta a la persona, al bien o a la situación que se está pretendiendo, que la esfera jurídica que fue atacada. Entonces esta querella es una, pues sí, por así decirlo, una invitación a la investigación por parte de las autoridades para averiguar con todos estos indicios, objetos que pueda haber o lesiones a estos bienes jurídicos que están tutelados, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y quién es el responsable de este daño o esta situación? Pero este es un señalamiento tácito a esta parte, o sea, la víctima o el afectado va a señalar directamente. Y en una denuncia, pues muchas veces, por ejemplo, en el caso que estábamos platicando hace rato de un atropellamiento o de una cuestión así, de una cuestión de tráfico, pues realmente sabemos que hubo una afectación, pero no conocemos a la persona, conocemos tal vez, o podemos ver el carro, el vehículo, con el que se llevó a cabo esta situación, pero a la persona pues no. Entonces ahí puede ser a quien resulta responsable, ¿no? Entonces ahí pudiera ser. Y también la denuncia va en el sentido de la situación también de delitos que van hacia la situación de que son perseguidos por oficio, en el caso de una violación, en el caso de de un secuestro. Estos se dan por oficio. Entonces aquí estamos hablando de otra situación. Y bueno, con esta noticia y con la escena del crimen empieza lo que es nuestro inicio de la investigación. Ajá, lo que vamos a hace rato, esa carpeta de investigación, que va a ser nuestro inicio. Ajá, aquí hay dos, bueno, me parece importante mencionarlas. Regularmente va a ser con detenido, ¿no? Que es una ya investigación formalizada como tal. Y la otra parte que es un sin detenido o es una investigación desformalizada. Aquí va a depender del tipo de delito que presuntamente se llevó a cabo y del cual el imputado
hay una responsabilidad. No sabemos todavía si total, si parcial o de qué manera. Entonces aquí es esta parte, ¿no? Con detenido y sin detenido. Y aquí va a empezar nuestra investigación. Con detenido, pues ya tenemos los elementos, por lo menos el probable responsable, y va a ser una investigación más formalizada como tal, y como lo exige el Código Nacional de Procedimientos y nuestra Constitución, y también el sin detenido, pero esta es una cuestión un poquito menos desformalizada. Más adelante yo voy a presentar un caso y va a ser en esta parte, en sin detenido. Y con todos los elementos vamos a hablar de esta parte, del sin detenido. No dejen de observar esta parte, cómo es que se fue configurando y por qué lo voy a mencionar. ¿Sale? No me voy a detener en cambiar esta parte de aquí porque creo que me voy a detener un poco. Pero bueno, voy a seguir a la etapa de investigación y como les dije, yo les voy a compartir las diapositivas para que ustedes la vayan viendo. Bueno, y viene la etapa de investigación. Ajá. Como les decía, es una denuncia o una querella, ¿sí? Y bueno, esta es una investigación inicial. Desde ahí empieza nuestra investigación, nuestros datos de prueba que contamos, que cuenta el MP y todo. Ajá. También viene la parte de la investigación complementaria. ¿Por qué la menciono? Porque como dice ahí el tema que estamos viendo es escena de crimen y etapa de investigación. Es una investigación inicial y el complemento de esta, que ya sería cuando viene la vinculación a proceso, pero de eso vamos a hablar más a ratito. Pero es importante que lo tengan en mente, que la investigación empieza desde aquí y se puede dar hasta después de la vinculación con la etapa de investigación complementaria, ¿no? En la carpeta, ¿qué es una carpeta? Ese es importante, es un punto importante. La carpeta es una bitácora de todos los hechos de investigación que se van a llevar a cabo. Ajá. Desde las posibles declaraciones, las pruebas que pudiera haber por parte de peritos, pruebas físicas, pruebas psicológicas, el dictamen del médico legista, todos esos actos de investigación como tal van a obrar en nuestra carpeta de investigación. Si ya hay un detenido o hay un sin detenido y en el sin detenido nos están pidiendo la comparecencia como tal, nosotros como abogados ya podemos tener acceso a esta carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a formar nuestra defensa, ¿no? ¿Cómo la vamos a ir formando? Recordamos otro punto importante. A través de pues sí, de los hechos fácticos, jurídicos que se van dando, nosotros nos vamos haciendo la idea de la teoría del caso y la vamos a ir formando. Entonces es por eso la importancia de esta escena del crimen. Ajá, porque para que se preserven todos estos datos y con esa cadena de custodia, perdón que no había hablado de ella, la cadena de custodia es precisamente esa preservación de estos indicios de prueba, la cual nos va a permitir con esta cadena de custodia poder tener las pruebas tal y como fueron recabadas. Eso es importante para que nosotros podamos hacer esas pruebas necesarias para tener un peritaje acertado o lo más probable a fin si es en el caso de la fiscalía o el caso de la defensa, pues tener esta parte un amplio espectro. Entonces es por eso la importancia de esta carpeta de investigación, que va a ser la bitácora de todos estos actos y de solicitudes de investigación. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos este concepto y todo este desglose de esta carpeta de investigación, ¿qué es lo que se pretende que tenga esta carpeta de investigación?
pues es el modo, tiempo, lugar, así como el probable responsable de la conducta que se llevó a cabo. Ajá. Como les comentaba, nosotros ya vamos a poder tener acceso a esta parte. Tenemos que solicitarla. Tenemos que solicitarla. Por ejemplo, yo que a veces litigo en la Ciudad de México y en el Estado de México, en la Ciudad de México todavía es como más, eh, pues sí, un poquito más rudimentario en el sentido de que pues, hay que ir por las copias y hay que estar presente. Y a veces en el Estado de México es más rápido, porque a veces ya todo es digital. Entonces, esta situación a veces varía un poco, ¿no? Pero bueno, son muy rápidos, los dos son muy eficientes en ese sentido. Y bueno, eh, sigo con la parte de esta investigación. Bueno, ya que está la probabilidad de este presunto hecho, va a venir el citatorio, ajá, la cita a la comparecencia o la orden de aprehensión. Esto va a depender de nuestra investigación y de los datos de prueba con que cuenta el MP. Y también el tipo de delito, con, sin detenido y todo esto. Esto va a depender de esta parte. Y en esta etapa de investigación, en el supuesto de que sea con detenido y de que sea un delito pues que supere la media aritmética de los 5 años, va a venir en lo que sería la etapa inicial o el inicio de la investigación, el control de legalidad inserto en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después de eso viene la formulación de la imputación. Y bueno, en esta formulación de la imputación se va a ver la probable responsabilidad y el MP tiene que decir de qué manera y cómo fue que se dieron todas estas circunstancias para que el imputado esté relacionado ante esta situación. Ajá. Viene la vinculación a proceso, ¿sí? Esto en el artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Viene la solicitud de las medidas cautelares y también el debate de las mismas, ¿no? Porque, bueno, entraríamos en otro tema, pero esa parte también es importante. ¿Qué tan las medidas cautelares son para salvaguardar a la víctima o a la misma investigación? No necesariamente tiene que ser por una cuestión del delito, pero bueno, esto es en la teoría, pero ya en el proceso, pues por lo regular siempre, cuando se da una situación de tipo de delito, pues se da esta parte en automático, las medidas cautelares. Y bueno, y otro aporte importante, el plazo de la cierre de investigación. Lo que les decía, desde la investigación inicial hasta el plazo de cierre de investigación. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de nuestro tipo de delito y el tipo de pena que tenga el mismo. Si es una pena no menor a 2 años, bueno, es el periodo de 2 meses, si no mal recuerdo, y si se extiende este término que es mayor a 2 años, el plazo para cierre de investigación puede ser no mayor a 6 meses. Ajá. Terminando este tiempo, bueno, pues ya se tiene que decidir sobre esta vinculación a proceso y sobre si se va a formar, se va Ajá, se va a vincular o no se va a vincular esta parte a la formulación de la imputación. Bueno, por esta parte, por el lado del caso que a mí me gustaría abordar, ya tengo muy poco tiempo, pero bueno, esta es una investigación, sí, esto es una investigación que se hizo sin detenido, y fue una colaboración. Esta es una investigación de Chihuahua y se hizo los actos de investigación pertinentes y creo que la teoría del caso que yo llego a la conclusión aquí es que se hizo
una homonimia, o sea, nuestra clienta pues, se llamaba igual que la otra persona que estaba imputada. La situación fue un fraude. Este es un fraude que una persona compró unos boletos para una eh, para un resort, para una cuestión de tiempo compartido y algo así. El chiste es que lo deposita a una cuenta y bueno, le hacen fraude, obviamente no le entregan los boletos y esta persona se hace desaparecida, investigan la cuenta y en esta cuenta tiene el mismo nombre que nuestra clienta, el mismo nombre. Entonces, bueno, pues se hace el citatorio, aquí está, vamos, nos hacemos de conocimiento de la situación, ahí mismo se identifica, posteriormente presentamos la declaración por escrito, aportando los datos de prueba que nosotros creemos pertinentes para deslindar a nuestra cliente de esta situación. Y bueno, obviamente que en la carpeta de investigación ya obraba actos de investigación como la investigación de mi clienta a Plataforma México y al banco en cuestión. Y bueno, pues coincidía el nombre, pero no el RFC ni el CURP, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces nosotros aportamos esa parte y bueno, pues ahí la investigación concluyó. Bueno, me imagino que se fue al archivo temporal porque pues la investigación sigue abierta, ¿no? Pero bueno, pues parte de nuestra clienta pues ya no hubo mayor situación, ¿verdad? Y bueno, pues con eso se concluyó esa parte. Pero bueno, fue por el tipo de fraude y yo creo también porque, bueno, se hicieron las investigaciones previas y bueno, pues mi clienta pues tiene una manera eh, comprobable de vivir, de demostrar que no era la persona que estaban buscando y bueno, nosotros simplemente nunca nos resistimos a esta parte. Entonces, pues creo que va por ahí, ¿no? Esta parte de una parte sin detenido. Y bueno, por mi parte es todo, se me agota el tiempo y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego y buenas noches.